Buenos días, familia. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de cada una de nuestras etapas, de cada una de nuestras edades, hemos escuchado frases que nos han impresionado y que han traído consecuencias. Por ejemplo, la primera, voy a contar hasta 3. ¿Cuántos la habéis escuchado? ¿Cuántos habéis descubierto lo que sucedía después del 3? Yo sí, ¿eh? Vosotros, pues se ve que no, ¿no? Voy a contar hasta 3. Y lo que pasaba después del 3 dependía de cada padre y de cada madre. Pero bueno, cuando escuchábamos esa palabra, esa frase, esa expresión, pues oye, teníamos que oído cocina, ¿no? Otra frase, esto me va a doler más a mí que a ti. No sé yo, está bien intencionada, pero no estoy tan seguro que fuera así. O sí, no lo sé. Pero bueno, es una frase también que nos hacía pensar, algo sucederá. ¿Qué me decís de la próxima? La próxima es más extensa. Si no te las comes, te las cenas. Y si no, te las desayunas. Se decía cuando uno estaba por lo general frente a un plato de lentejas, frente a un plato de coliflor y de toda esa familia, ¿no? Bueno, era una amenaza en toda regla. Eso quiere decir, de esta no te escapas. O sea, eso lo ingieres sí o sí. Y hay otra más fuerte, que como estamos ahora en horario infantil, no la puedo decir, pero que era con eso de engullir a la fuerza con un aparato que se llama embudo. Ya, pues ya lo dije, ¿no? Bien. Pero a medida vamos creciendo, las frases van cambiando, pero siempre las frases están allí. La siguiente que os quiero compartir es la siguiente. Te quiero como amigo, te quiero como amiga. Uy, qué silencio, qué silencio, qué silencio. ¿La habéis dicho alguna vez? No he preguntado si la habéis escuchado, he preguntado si la habéis dicho alguna vez por aquello de no herir, vamos, y que no conviene traer recuerdos ahora mismo. Te quiero como amigo. Oh. El mundo se cae encima. El corazón roto en 100.000 pedazos. Totalmente. Pero bueno, las frases nos siguen acompañando. Y esta vamos subiendo el nivel. Tenemos que hablar. Wow. A algunos les ha causado conmoción cerebral, al escucharla. Esto ha sido tremendo. Tenemos que hablar. Si a mí me decís, tenemos que hablar, pero no hoy, mañana quedamos, yo esa noche no dormiré. ¿Soy así? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Por amor y misericordia a los hermanos y a eso, pues no, si vamos a hablar con alguien, quiero hablar y hablemos ya, pero no hagamos el sufrimiento, no hay razón, digamos ya, quiero hablar o por lo menos decir, quiero hablar de esto. Que eso ya, pues bueno, ya a uno le da tiempo para preparar la defensa o contratar un abogado al menos, ¿no? Pues bien, pues esa, tenemos que hablar. Una más, esta es más reciente. Déjame tu móvil. Uy, los corazones palpitan. Bum, bum. Algunos enferman al escuchar esta frase y otros duermen ya, literalmente. Déjame tu móvil. Uy, esta frase también echa a temblar. Cada una de estas frases depende de la circunstancia y del momento, nos incomoda. Y lo que sucede después de estas frases es lo importante. Pero hay una frase, la última que os quiero compartir, que también, espero que ninguno de nosotros la escuche, pero que si una persona la escucha, ya no hay nada más que hacer.
Porque oye, si te dicen, por ejemplo, déjame tu móvil, tú lo das. Si te dicen tenemos que hablar, pues hablas y ya está. Si te dicen que si no te las comes, te las cenas y si no te las desayunas, pues lo que tienes que hacer es engullir y ya está. Si decimos esto me va a doler más a mí que a ti, pues oye, pues quizás te va a doler, pero ya está. Y si escuchamos, voy a contar hasta 3, es mejor que nos pongamos de pie, que hagamos lo que tenemos que hacer o que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y se solucione el problema. Pero la siguiente y última frase es dura. Dice, jamás te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Quién dice esta frase? ¿O quién dirá esta frase? Jesús. ¿En qué momento? ¿En qué momento dice la palabra del Señor que Jesús dirá esta frase? En el juicio. Allí ya no estamos, ya no estaremos en este mundo. Allí ya no hay nada más que hacer después de esta frase. Ahí se acabó todo. Es una condena completa, sin apelación alguna, sin argumento de nuestra parte. Y es fuerte. Mateo 7, 21, 23, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Creer en Cristo es el único requisito para salvación, desde luego. Cristo, confiar en Él, es el único requisito para ser cristiano. ¿Cómo es posible entonces que muchas personas en un contexto de iglesia, estamos hablando de gente de iglesia, porque dice el texto que muchos le dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Todas estas cosas suelen darse en contexto de iglesia. ¿Cómo es posible que gente en la iglesia, haciendo estas cosas, puedan recibir semejante afirmación de parte del Señor? Es sencilla la respuesta, porque ser cristiano, ser creyente, creer genuinamente, no significa hacer todas este tipo de cosas religiosas o relacionadas con el ejercicio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ir a la iglesia está bien, pero no salva a nadie. Ser parte del coro del grupo de alabanza está bien, pero no salva a nadie. Predicar el evangelio desde un púlpito, desde donde sea, está bien, pero no salva a nadie. Ofrendar, diezmar, está bien, pero no salva a nadie. Ser bautizado, tener muchos años de ser creyente, ser segunda, tercera, cuarta generación y trazar el pedigrí hasta el mismo apóstol Pablo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hacemos para el Señor, se trata de lo que somos delante de Dios. Y allí está la clave. La pregunta que tengo para que reflexionemos nosotros hoy, ¿qué significa realmente creer? ¿Qué significa realmente creer? Tenemos que preguntarnos cómo el creer se evidencia en la conducta de un creyente. Porque hay un creer, hay una fe inútil, que es falsa en cuanto a salvación. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Esa creencia de los demonios no les hace ser salvos. ¿Por qué? Porque son demonios. Sin embargo, Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es creer entonces? ¿Se contradice? ¿Hay una contradicción aquí? No.
¿Por qué el Señor dirá a algunos, apártate de mí, nunca te conocí? Porque creyeron al estilo de los demonios. Tenían conocimiento de la existencia de Dios. Creían que creían. Nosotros debemos evaluar nuestra fe, no la del vecino, no la del que tenemos al lado, no lo de nuestra familia, nuestra fe. Cada uno debe examinar su fe a fin de no escuchar esta terrible frase en aquel día del juicio. Tenemos que evaluar nuestra fe. ¿Cómo nos aseguramos que nuestra creencia es genuina? ¿Cómo nos aseguramos que nuestra fe es genuina? Pues evaluándola. Porque la fe genuina tiene evidencias que son visibles. La fe, familia, el creer, tiene efectos primarios, no efectos secundarios. No efectos secundarios. Los efectos secundarios por lo general son dañinos. Pero la fe genuina, una persona de fe, un creyente de verdad, muestra evidencia en su vida, en su conducta, en su manera de pensar, en toda su ser. Terrible frase que debemos nosotros reflexionar sobre nuestra propia fe a fin de no escucharla en aquel día. Pero entonces, ¿qué significa creer? Jesús, en Lucas capítulo 14, del versículo del 25 al 27, hace esta distinción. Y vamos a reflexionar precisamente sobre esto. ¿Cómo se evidencia una fe genuina? ¿Cómo se evidencia el creer cuando es genuino? Lucas 14 expresa: grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hagamos una pausa. En Juan 14, 25 dice el texto que grandes multitudes seguían a Jesús. Notad, dos palabras que nos indican cantidad. Grandes multitudes seguían a Jesús. A Jesús le seguían miles de personas. Grandes multitudes. Y Jesús aquí en este momento hablará a estas multitudes, hablará a aquellos que le siguen y hará una separación, una diferencia entre las multitudes y aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Dentro de las multitudes que seguían a Jesús, habían quienes le seguían por las más diversas razones y motivaciones. Porque querían ver un milagro de los que él seguramente hacía y que era pues ya muy conocido entre el pueblo. Otros le seguían por necesidad de recibir salud, por algún problema en su familia, en fin, le seguían por tantas razones. Pero Jesús dirá aquí una diferencia entre las multitudes y sus discípulos. Y yo quiero que cada uno de nosotros pensemos hoy, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo estoy yo? No quiero que penséis en qué grupo está Ernesto. ¿Ernesto es multitud o es discípulo? No. ¿En qué grupo, en qué conjunto estás tú? ¿A qué colectivo perteneces tú? ¿Al colectivo de la multitud o al colectivo del discípulo? Jesús empieza a describir las cualidades, las características, las evidencias, lo que diferencia a un verdadero discípulo de Jesús de la multitud. Y expresa: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser
mi discípulo. Un verdadero creer, una fe genuina, eleva a Cristo sobre las demás relaciones. Creer es elevar a Cristo sobre todos. Creer es elevar a Cristo sobre todo. Notad que el texto está diciendo, si alguno no sacrifica el amor y empieza a nombrar a todas las relaciones más significativas que una persona puede tener en este mundo. Otra versión dice, quien no odia, quien no detesta, está utilizando una hipérbole para enseñarnos una cosa. Un genuino discípulo, una persona que cree, es aquella que sobre todas sus relaciones prioriza la relación con Jesucristo. Donde para él no hay amor tan grande, ni relación tan grande, ni compromiso tan grande como el de su compromiso con Jesucristo mismo. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Tiene que sacrificar todas las relaciones, porque la fe genuina prioriza la relación con nuestro Señor Jesucristo. Esto no significa que vamos a odiar, a repudiar y a mandar a la familia lo más lejos posible. No. Está diciendo el Señor que si tú eres discípulo, si tú eres su discípulo, tienes que amarle a Él sobre todas las demás personas. Y esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque empieza, el que no sacrifique el amor al Padre, hay padres que podemos asumirlo, ¿no? Esto es fácil, ¿no? Pero sigue a su madre, a su esposa, a sus hijos. Ahí estamos diciendo nosotros, mira, muy malo tiene que hacer un hijo, pero los padres y el amor puede permanecer. Es así. Toda madre ve a sus hijos guapísimos, los más bellos del mundo. Amor de madre. Amor de padre también. Jesús está diciendo que si quieres ser su discípulo, tu relación con Él tiene que ser prioridad ante todas las demás relaciones. Esto no significa que nosotros dejaremos de amar a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos. Porque amando como debemos amar a Dios, nuestra propia familia sale siendo beneficiada. Nuestra propia familia sale siendo beneficiada. Pero nosotros, nuestro principal compromiso es con el Señor Jesucristo. Nuestra familia, nuestras relaciones, mejor dicho, en general, no pueden condicionar nuestra relación con Cristo. Cristo lo es todo. Jesucristo lo es todo. No podemos nosotros poner bajo cualquier otra relación a Cristo. ¿Cuántos no han abandonado el camino del Señor y al Señor mismo por una relación con otra persona? Así de veces. ¿Cuántos? Una vez, hace muchos años, visitamos a una mujer que decía, yo anhelo con toda mi alma, ir a la iglesia, pastor, le decía al pastor, yo estaba pues acompañándole, le decía, ¿y por qué no vas? Es que es porque es mi hijo, porque le tengo yo que atender, aquí en casa. El hijo tenía 30 y tantos años ya, con un cacho de barba que le llegaba a la barriga y decía, pero ¿y qué le pasa a tu hijo? ¿Está enfermo? No, pero es que si no le preparo yo la comida, no come. Y el tío era un tío casi de 2 metros, era un armario en toda regla y empotrado porque no había manera de sacarlo de casa. Estaba ahí arraigado, digo yo, pero oye, tenía la mujer que estar allí. ¿Por qué? Porque su hijo le necesitaba. Y es cierto que hay situaciones especiales, concretas, por enfermedad, por circunstancias en concretas en que uno tiene que quedarse en casa, desde luego. ¿Por qué? Porque hay una situación excepcional. No estoy hablando yo que vamos a dejar a la gente necesitada y a servir pues al Señor. No, entiéndase bien.
Lo que quiero decir, lo que es la palabra dice, es que ninguna relación tiene que estar por encima de la relación con Cristo. Y luego este pasaje también nos dice algo importante. Dice, y aún su propia vida. Si no eres capaz de poner a Cristo aún sobre tu propia vida, no puedes ser un discípulo de nuestro Señor. La fe genuina significa sacrificio por encima del egocentrismo. Mirad, todo gira por lo general a nuestro deseo y a nuestra voluntad y a nuestro interés. Pero Jesús exige de sus discípulos una vida de entrega. Jesús se entregó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en obediencia al Padre. De la misma manera en que Él se entregó en obediencia al plan redentor del Señor, exige de sus discípulos una entrega total y absoluta. Jesús demanda una entrega completa. Si no hay entrega completa, no hay entrega en absoluto. No se puede ser medio salvo y medio condenado. O se es salvo o se es condenado. Y Jesucristo habló en términos radicales precisamente en esto. O estás conmigo, ¿o qué dijo? O estás contra mí. O estás recogiendo conmigo, o estás desparramando. No hay término medio. No hay término medio en términos de salvación, en términos de fe y en términos de entrega. O le hemos dado todo o no le hemos dado nada al Señor. Jesús debe tener el control absoluto de nuestra vida. Es una entrega total. Nosotros debemos explicar esto cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Porque nuestro egocentrismo, aún sin intención, ha hecho que cambiemos el lenguaje mismo cuando compartimos o escuchamos el mensaje del Evangelio. Habéis escuchado, y quizás lo hemos dicho alguna vez, invita a Cristo a tu corazón. No es bíblico invitar a Cristo a tu corazón. Jesucristo no vino a buscarte y a dar su vida para ser un invitado tuyo. Jesucristo es tu Señor o no lo es. Pero invitar a Cristo al corazón es que se trata de entregarme yo a Él. Ahora entendemos por qué algunos que se dicen creyentes y que expresan con sus labios ser creyentes, pues viven como viven. ¿Por qué? Porque Cristo es un invitado, que lo tienen de vez en cuando. No sé si me estoy explicando. Jesucristo no está diciendo yo quiero que me invites. Hazme un huequecito por ahí, cuando tú puedas me invitas y ya llego y bebemos un cafeíto, en fin, nada. O es Señor o no es Señor. Pero invitar a Cristo, no, Cristo no es un invitado. Cristo es Señor y con mayúscula o no lo es. Es sencillo. Acabamos de pasar Navidad y el Facebook y el WhatsApp invitando a que Cristo nazca en tu corazón. Voy a repetirlo otra vez, con la cara. Que Cristo nazca en tu corazón. El que necesita nacer de nuevo eres tú, no Cristo. Mirad cómo hemos cambiado el mensaje del Evangelio. Yo el centro, Cristo el invitado en mi corazón. Voy a hacerle un huequecito en el corazón. Que Cristo nazca y está allí el bebecito. No se trata de eso, familia. Se trata de entregarnos a Cristo. Todo o nada. Todo o nada. Eso es el mensaje del Evangelio. No se trata de que Cristo sea para nosotros el teléfono de emergencia. Rompas en caso de incendio. No se trata de eso. Jesucristo está diciendo aquí, no, oye, si tú no eres capaz de amarme a mí, más que a todos los demás y más que a ti mismo, tú conmigo, cero patatero. ¿Qué os parece? Ay, dura es esta palabra, ¿no? Pregunto, ¿a cuántos cuando nos compartieron el Evangelio nos hablaron en estos términos y nos citaron este pasaje? A mí no.
Todo fue lo que Cristo iba a hacer por mí, que es importante. Ojo, que es importante. Pero cuando compartimos el Evangelio, tenemos que hablar de estas exigencias. Jesús ve la multitud que le seguía. No sabemos cuántos eran, era un número inmenso y les dice, tengo algo que deciros. Si tú amas a mami, a papi, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos y hasta a tu perro más que a mí, es fuerte, ¿no? En otra ocasión Jesús predicaba en estos términos. Y sus discípulos se acercaron y le dijeron, dura es esta palabra, Señor. ¿Quién la va a oír? ¿Y sabéis qué dijo Jesús? ¿Queréis iros también vosotros? Para quitarse el sombrero. Creer, hermanos, creer es amar a Jesús sobre todas las demás cosas, incluidos sobre nosotros mismos. Luego, Lucas 14:27 nos dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El creer genuino es disposición a padecer por obediencia. Este es otro término que hemos confundido. Cargar la cruz. Cargar la cruz no es el marido que te has echado. No. Y no son todas las facturas que tienes que pagar. No es eso. ¿Qué significó la cruz para Cristo? La cruz para Jesucristo implicó el padecimiento que tuvo que sufrir por cumplir el plan redentor de Dios para la humanidad. Eso significaba la cruz. La cruz para Cristo implicó el padecimiento que Jesucristo sufrió por cumplir el plan y la voluntad de Dios para la redención del ser humano. Esa es la cruz. Y si nosotros somos discípulos de Jesucristo, vamos a imitarle a Él. No vamos a cargar con los pecados del mundo. Vamos a cumplir su voluntad. Y cumplir su voluntad nos enfrentará al mundo y nos ocasionará aflicciones y problemas. No hay más. Tomar la cruz es obedecer al Señor y atenerse al padecimiento y a los sufrimientos y a los problemas a causa de nuestra fidelidad a Dios. Eso es tomar la cruz. ¿Cuántos habéis escuchado este texto? En este mundo tendréis aflicción. ¿Lo podéis completar? En este mundo tendréis aflicción. Muy bien. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. ¿Sabéis en qué contexto lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos. Y se los dijo después de decirles lo siguiente. Os expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y os digo esto para que cuando llegue ese día os acordéis de que ya os lo había advertido. Juan 16:20. Ciertamente os aseguro que lloraréis de dolor mientras que el mundo se alegrará. Jesucristo les está advirtiendo a sus discípulos, oye, vosotros habéis decidido seguirme. Que sepáis que vuestra fidelidad, vuestra obediencia a mí, os va a traer problemas con el mundo. Os van a expulsar de las sinagogas. Los van a echar de vuestros empleos, de vuestros trabajos. Vais a tener dificultades, vais a ser perseguidos, vais a ser quizás hasta expulsados del pueblo, de la ciudad y del país. Incluso es probable que os persigan
para acabar con vuestra propia vida. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. En estos términos es que Jesús les dice, oye, vais a sufrir a causa de cumplir mi voluntad. Mateo 5:11 en el Sermón del Monte dice, dichosos seréis, lo conocéis también, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa, vamos, decirlo en Reina Valera de 1960, que lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Bienaventurados sois cuando por mi causa, cuando por su causa os insulten, se burlen, os menosprecien, se ríen de vosotros, cuando os avergüencen, cuando os persigan, seréis bienaventurados. Porque eso es tomar la cruz. No nuestros problemas, no nuestras enfermedades y no nuestros dolores o no nuestras dificultades. Tomar nuestra cruz es ser obedientes a Cristo, pase lo que tenga que pasar. Y esto es muy importante. Jesucristo les está diciendo a esta multitud, ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesta a seguirme? Este pasaje tiene que ser explicado, hermanos, a los nuevos creyentes, para que sepan lo que implica ser creyente. Porque creo que a veces nosotros no hemos sido claros al transmitir el mensaje del Evangelio. Enfatizamos y sobreenfatizamos los beneficios de una relación con Dios, que los hay y son maravillosos. ¿Amén? ¿A que sí? Son fabulosos. Vamos, es un gozo tremendo. Pero también hay exigencias. Y lamentablemente, hermanos, la realidad en las iglesias, en nuestras congregaciones, en la iglesia cristiana actual, es que dentro de las congregaciones hay multitud y hay discípulos. ¿En qué grupo estás tú? Si quieres ser un discípulo, a lo que te llama Jesús es a una vida de total y completa entrega. No quiero yo que en aquel día en que esté cara a cara con el Señor, Él me diga, ay Ernesto, apártate de mí, nunca te conocí. Hacedor de maldad. 3 frases. ¿Cuál creéis que es más dolorosa? Apártate de mí, nunca te conocí. Y es que ella estaba bien con eso, ¿verdad? Pero no, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque es lógico. Si no estás con Cristo, si no estás en Cristo, estás con Satanás. Y nuestras obras son las que son. Yo no me esperaba un mensaje de este domingo así en estos términos, os confieso. Pero a medida el texto fue impregnándome, me fue tocando de tal manera que yo, Señor, ya que he escuchado yo todas las frases anteriores, menos una, esta tampoco la quiero escuchar. Y yo deseo y anhelo, por el amor, el cariño y el aprecio que os tengo a cada uno de vosotros, que vosotros tampoco la escuchéis. Pero para eso solamente hay una persona que puede evitarlo, y eres tú mismo, eres tú misma. Examina tu fe. ¿Amas a Cristo más que a cualquier otra persona en este mundo? No de palabra, no, ¿qué evidencias hay que es así? ¿Estás dispuesto a identificarte, a ser creyente, a mantener el discurso del Evangelio, pase lo que pase? Porque eso es tomar la cruz. Obediencia. Llamar malo a lo que el Señor llama malo y bueno a lo que el Señor llama bueno.
Y no quiero yo que este mensaje quede en términos trágicos, porque este mensaje no es trágico. Lo que es trágico, ¿sabéis qué es? Escuchar esta frase en aquel día. Ahí no hay nada más que hacer. Fui a una iglesia cristiana evangélica a los 6 años. Y desde entonces no he fallado. Ahí estoy. Pero debo reconocer que desde los 6 años hasta los 20 y pocos que ahora tengo, elevados he tenido que examinar mi camino para ver si hay evidencias de que mi fe verdaderamente es genuina. Y yo creo que todos nosotros debemos serlo, porque no podemos descansar confiados en lo que hacemos para el Señor, porque no se trata de lo que hacemos. Lo que hacemos tiene que estar refrendado en una relación genuina con Cristo, o si no, todo eso es religión inútil. Qué triste será que aquellos cantantes que cantaban con una voz hermosa alabanzas al Señor tengan que escuchar: nunca te conocí, apártate de mí. Qué triste será que aquellos grandes y elocuentes predicadores y predicadoras que transmitían su mensaje a multitudes y que nos tenían cautivos por horas y horas puedan escuchar: apártate de mí, que nunca te conocí. Qué triste será escuchar y ver a personas que pasaron en una iglesia toda su vida y tengan que escuchar: apártate de mí, que nunca te conocí. Familia, estos tiempos exigen que nosotros examinemos nuestra fe, porque si no, el enemigo nos pegará un meneo que hasta la caspa se nos va a caer. Es importante que examinemos nuestra fe. Clamemos al Señor en oración. Padre, tú nos has venido a buscar, nos has venido a salvar. Padre, ayúdanos a examinar nuestra fe. Sabemos que no somos perfectos, que nos equivocamos, Señor, y que tú lo sabes muy bien. Tampoco exiges de nosotros, Señor, perfección, pero sí exiges santidad, entrega. Padre, examina nuestra vida y haznos saber si nuestra fe, Señor, es verdaderamente firme y sólida en tu Hijo Jesucristo, o si necesitamos verdaderamente orientar nuevamente o de una vez por todas nuestro corazón hacia ti. Señor, ahora que estamos escuchando este mensaje, es el momento para reflexionar. Es el momento, Señor, para pensar si somos multitud o si somos discípulos tuyos. Padre, que tu Santo Espíritu quebrante nuestro pensamiento de egocentrismo, que rompa, Señor, toda atadura a pecado, a cosas a las que nos aferramos, Señor, y que impiden que gocemos de una relación firme, fuerte, sana, estrecha e íntima contigo. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nuestras propias ideas. Ayúdanos, Señor, a renunciar incluso a nuestro propio sentir, a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias emociones, para abrazar, Señor, la fe en tu Hijo Jesucristo verdaderamente. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en cumplir tu voluntad sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, sí a hablar, a predicar, a pregonar el mensaje del Evangelio con las bendiciones que de ti, Señor, obtenemos y las exigencias que tú también nos demandas. Queremos, Señor, ser creyentes. Queremos, Señor, ser discípulos genuinos. No queremos, Señor, ser multitud. Queremos ser hijos, hijas tuyas, Señor, comprometidos en seguirte
dejándote a ti, Señor, las consecuencias. Padre, ayúdanos a tomar esa cruz de obediencia. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida, porque nuestro destino eterno está en juego. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, examina nuestro corazón. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.